Hola, por medio de este video o podcast, por medio de este corto, quiero explicar un poco los temas que los compañeros tocaron el día de hoy. Entre esos quiero hablar de que el compañero Sebastián me hace llegar información de que lo que vieron fue la observación selectiva y abierta, observación detallada y la escucha pedagógica. Quiero iniciar un poco con la observación abierta, que de alguna manera es aquella a la que no se pregunta, sino que es la medida por lo cual creamos métodos nosotros de observación, ¿sí? Es como tal, más como su palabra lo dice, observar, pero no preguntar, no llegar al hecho de preguntar, sino simplemente crear métodos en donde nosotros de alguna manera echemos a ver la observación de los niños que nos rodean o del niño con el que estemos. En este caso serán los niños porque pues estamos, no sé, en una educación educativa, en un jardín. Entonces observar, porque pues cada niño tiene su comportamiento, cada niño tiene su manera, cada niño se manifiesta. Entonces más vale como crear esos métodos donde nosotros podamos hacer una mejor observación. En cuanto a la selectiva, esa observación selectiva, aquí ya sí pasamos a mirar el comportamiento del niño o de la niña, qué dice, si participa en clases o no, si está en una educación educativa. Entonces ahí miramos como los dos puntos, las dos caras de la moneda. En cuanto a la abierta, solamente observamos. Y si pasamos a la selectiva, ya pasamos a más a fondo, a mirar el comportamiento de ese niño, en cómo está ese niño, ¿sí? Se da de alguna manera. Entonces, en medio de todo, observamos de qué manera se está comportando y ya comenzamos a ser muy selectivos, como si el niño o la niña participa en clases, si tiene comportamientos raros. Todo eso lo comenzamos a ver en una observación selectiva. A esto vamos a la observación detallada, que aquí ya es donde, nos enfocamos en un niño o en una niña como tal. Si ya tenemos un grupo grande, pues ya toca ser muy pilosos. Igual eso se va desarrollando en medio de la vida, ¿sí? de nuestro trabajo. Vamos desarrollando y vamos creando mucho más sentidos de los 5 sentidos que normalmente decimos, pues, que naturalmente se conocen. Entonces ya comenzamos en la detallada a mirar, a un niño en específico como tal, qué está haciendo, por qué se está comportando de tal manera. Como su palabra lo dice, comenzamos a tener detalles sobre cada niño o sobre cada niña que nos llevan a ver más allá de su comportamiento, ya que a veces no tenemos un niño, sino que hablamos de manera plural, tenemos varios niños y varias niñas, bien sea en instituciones educativas o bien sea en el colegio, o en un jardín. Y no solamente se da en eso, si lo vemos más allá, lo podemos ver en personas adultas. Digamos, en este caso hablamos de niños, pero si lo vemos en personas adultas también se ve mucho. También podemos hacer observación abierta, digamos, si nos toca con adultos, mayores, personas o grupos grandes. Igual si es la selectiva, en ver sus comportamientos. En la detallada ya es como ir a 1, 2 o 3 niños. Normalmente pues no son muchos a veces y pasa en que hay grupos en el que son varios los niños. Entonces es una lucha, digamos, un poquito más extensa en cómo vamos a ayudar a ese niño o a esa niña por medio de esta observación, por medio de mi planeación. Comienzo a tener una observación clara y precisa y comienzo a detallar a ese niño o a esa niña y ya pasamos a la detallada, ¿sí? Después de que ya soy muy selectivo y miro cómo se comporta este niño y esta niña, qué hace, qué no hace, si se presenta o no se presenta, ¿sí? Si tiene conflictos o no con sus compañeros. Ok, entonces ya pasamos a la detallada, que es donde comenzamos a notar ciertas características y vemos qué podemos trabajar con este niño o con esta niña. Y irlo agregando a nuestra planeación en cuanto a ver cómo podemos trabajar y podemos estudiar esto para ayudarle a él y al resto de sus compañeros, porque algunas cosas son contagiosas, digámoslo así de alguna manera. El niño ve que el de acá lo hace, entonces yo también lo hago, pero no sé qué es malo, simplemente lo hago porque él lo hace, ¿sí? Son niños. Igual pasa con los adultos. A veces decimos como que pero él porque hizo eso si sabía que no lo podía hacer, pero resulta que él no sabía que eso estaba mal o que no se podía hacer, lo hizo porque otro lo hizo. Entonces ahí ya vemos como la observación detallada de que ya vamos más allá de lo que estamos viendo en la abierta, en la selectiva. Aquí ya vamos mucho más a fondo. Ahora, a esto también le agregamos la pedagógica.
cómo vemos o cómo actuamos durante la escucha pedagógica. Esta la vemos y la actuamos, digamos, por medio de que nosotros tenemos que estar muy atentos, ¿sí? Crear ambientes significativos para los niños y las niñas, en donde se sientan bien, se sientan conformes, se sientan escuchados, ¿sí? Porque muchas veces el docente está, pero no está, ¿sí? Entonces, que se sientan escuchados. Por medio de la escucha vemos lo que ellos quieren dar, expresar lo que dicen. A veces dicen cosas de manera inconsciente que son muy importantes tenerlas en cuenta y notarlas. Entonces, digamos, cuando el niño no se siente escuchado, comienza a tener comportamientos diferentes. Cuando el niño siente que el amiguito no lo escucha, entonces va y le pega o le dice que lo está ignorando. Y bueno, ellos tienen sus reacciones porque están en un mundo de exploración, donde están aprendiendo a conocer. Entonces, nosotros como docentes y como futuros docentes, lo que tenemos que hacer es tener la famosa escucha pedagógica que están en los libros de lectura, como en este caso el que vimos el día de hoy, donde nos enseña y nos explica un poco sobre que tenemos que formar ambientes sanos, cálidos, saludables para estos niños y para estas niñas. Bueno, así fue como entendí los temas, espero haberme dado a entender. Y pues también otra cosa que yo quería agregar ahí es que, digamos que en la práctica la escucha pedagógica dice aquí que los docentes pueden crear un ambiente de confianza, que era lo que yo decía ahorita, y un aprendizaje significativo. Digamos que también esto implica en comprender las actitudes de los niños, las necesidades que tienen, ¿sí? Entonces, todo eso es la escucha pedagógica. Desde ahí vemos que vamos a trabajar, que podemos observar o a qué le debemos de prestar atención para ese niño o esta niña, porque a veces ya son niños más grandes y traen inconvenientes desde casa, o por la separación de sus padres, o hay discordia, ¿sí? Y esos niños representan eso en el aula de clases y muchas veces lo manifiestan por medio de sus compañeros. Entonces, por medio de la observación abierta, que es donde no hacemos preguntas, en la selectiva, en donde comenzamos a ver esos comportamientos de los niños y las niñas, en la detallada, en donde ya vamos a estudiar más a fondo qué pasa con ese niño o con esta niña, y en la escucha pedagógica, para prestar atención y ver qué podemos hacer para fomentar un mejor ambiente en el aula de clase y que se sientan conformes. Entonces, bueno, con eso termino el podcast. Creo que hice un pequeño resumen un poco más dado a entender para estructurarlo mejor. Y pues como podemos ver, uno lleva al otro. Bueno, con esto me despido y pues nada, espero haberme dado a entender. Bye. Bueno, algo que se me quedaba es que la escucha pedagógica también es una habilidad fundamental, muy fundamental, trascendente a la hora de estar, digamos, en el aula con los niños y las niñas, ya que ellos, como lo dije anteriormente, quiero como ser un poco más enfático en esta parte, ellos por medio de esto expresan sus emociones, ¿sí? Y nosotros tenemos que estar muy atentos, tanto en la vista, en la observación, como en la escucha. Digamos, por X o Y motivo no nos damos cuenta y en medio de 30 niños, 20 niños, 5 niños, 8 niños, sea la cantidad que sea, hay uno que tiene algún inconveniente y no nos hemos dado cuenta porque no lo observamos, ¿sí? Y no es que hay que estar allí con el niño, allí es, no, sino que simplemente desde nuestro punto profesional, darnos cuenta y de empezar a detectar qué le pasa a este niño, qué tiene este niño o esta niña, por qué se comporta de esa manera, por qué dices tales cosas, por qué sale con tales cosas. Sí, porque los niños tienden a sorprendernos con cosas que decimos, wow, pero sí, está sucediendo. Entonces, se me quedaba ese punto y también quería aclararlo y especificarlo un poquito más. ¿Sí? Las emociones son muy importantes a la hora de expresar, y quién más que los niños para hacerlo de manera consciente, que a veces lo hacen porque ellos, su furia es la que más sacan. Cuando no les gusta algo, como lo llamamos de manera coloquial en la calle, de manera que no se debe decir, pero pues su berrinche, como forma de su berrinche. Y la otra es cuando el niño no dice nada. Ahí hay una observación también. Entonces, bueno, por medio de la observación y la escucha podemos analizar y comprender qué le pasa al niño o la niña que tenemos a cargo durante las horas que los tenemos a cargo. Bueno, ya con eso ahora sí finalizo. Se me estaba quedando y quería resaltarlo. Me parece importante también.